Ahora sí. Ajá, bueno, como les venía diciendo, en todo este tiempo de experiencia, me he dado cuenta que una de las cosas que genera como bastante choque con esos patrones que venimos arrastrando de crianza, culturales, etcétera, es el tema de que sentimos que tenemos que imponer disciplina y que de alguna manera pensamos que esa disciplina tiene que ver como con imponerse, con que el niño me tiene que hacer caso, con castigo quizás. Bueno, les quería pedir, por cierto, que en la medida que vayan entrando, si es posible, si no tienen problema, que abran las cámaras, bueno, para verlos, que me gusta saber que estoy hablando con ustedes y no sola. Entonces, bueno, hice una clase como muy diferente a lo que suelo hacer, aún así involucrando lo que yo creo que son mis estrategias favoritas o las cosas que yo me he dado cuenta que funcionan para ver cambios en la conducta del niño y bueno, para realmente disfrutar la crianza y entender qué esperar, saber qué hacer y cómo intervenir en las situaciones, bueno, dependiendo de de la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño. Entonces, uno de los primeros errores comunes, que es este que les venía diciendo, es que pensamos que disciplina tiene que ver con castigar, cuando en realidad, y esto es algo que habla muchísimo un autor que a mí me gusta bastante, el término de disciplina está relacionado directamente con aprendizaje, ¿ok? Y justamente lo que ocurre con los castigos, que, o sea, desde ya les recomiendo que saquen un lápiz y papel, porque desde ya vamos con materia bien. Entonces, lo que ocurre con el tema de los castigos es que ocurren tres cosas básicamente. Primero, no suelen tener absolutamente nada que ver con la conducta, no están relacionados, suelen estar fuera de contexto y además, para lo único que realmente funciona es para que el adulto se sienta en control. Entonces, ocurre muchas veces que los papás creen o dicen que una conducta tiene que tener una consecuencia, pero en realidad lo que estamos utilizando son castigos, ¿ok? Más adelante igual vamos a hablar de las consecuencias. Además, otro error común de la crianza, que bueno, todos estos errores comunes son cosas que hasta los padres más dedicados cometen, ¿ok? Es que pensamos que la disciplina es opuesta a ser afectuoso o a contener al niño cuando yo puedo perfectamente validar, contenerlo, consolarlo, al mismo tiempo que mantengo un límite. Yo puedo perfectamente, luego de que el niño está bravísimo porque quiere seguir viendo televisión, porque ya no se quiere ir del parque, yo puedo perfectamente decirle, mira, yo te entiendo, entiendo que te dé muchísima rabia, yo también me quisiera quedar en el parque. Y al mismo tiempo lo agarro y me lo llevo. Una cosa no es opuesta a la otra. De hecho, algo importante que yo siempre le explico a los padres es que dentro de todos estos términos de crianza respetuosa y desinformación dentro de tanta información, es que criar sin límites tampoco es respetuoso. ¿Ok? De hecho, los límites son parte importante del ambiente social del niño que le hacen saber que va a estar bien. ¿Ok? Otro error común es que hablamos demasiado. Yo creo que este es el error más común que veo y es que sin querer caemos en demasiadas explicaciones porque sentimos que el niño tiene que entender, porque quiero solucionar algo en el momento que a lo mejor no es el mejor. Y una forma como muy científica de explicar esto tiene que ver con lo que ocurre en el cerebro cuando sentimos una emoción, ¿ok? Cuando nosotros sentimos una emoción, nuestro cuerpo entra como en un estado de buscar defenderse, huir, etcétera, que, bueno, esta parte del cerebro que se encarga de la solución de problemas, de la autorregulación, etcétera, es como si estuviera apagada. Entonces, obviamente, cuando yo en ese momento espero solucionar un problema, espero que el niño aprenda algo o darle alguna alternativa, es normal que no me funcione porque no es el momento para hacerlo. Sumando que nuestro lenguaje tiene que ser bastante concreto y como muy enfocado en lo que yo quiero que el niño haga, más allá de todas las explicaciones y los sermones que sin querer damos, que a veces cuando yo lo que quiero darles es una simple instrucción, la uno con un sermón larguísimo y entre tanta información, esa cabecita que funciona de forma muy concreta, pues se pierde la información y es por eso que el niño no sigue instrucciones. Bueno, yo creo que uno de mis errores favoritos, porque tiene una explicación con una base que podemos poner en práctica, y yo creo que eso es lo más importante, es que caemos demasiado, perdón, en negociaciones, ¿ok? Aunque quizás puede sonar un poco contradictorio con el tema de criar de forma más consciente, etcétera, yo siempre digo que con los niños
no se puede negociar, especialmente con los niños en etapa preescolar. ¿Por qué? ¿Cómo se da la negociación? Imagínense que, bueno, están en el parque y, bueno, Jaimito no se quiere ir del parque y yo vengo, o al revés, perdón, yo vengo, mira, nos vamos. Y Jaimito pues no se quiere ir. Entonces, 5 minutos más, mamá, y yo, Dios mío, me empiezo a estresar, empieza a caer como que la gotita de sudor, me imagino el berrinche, la gente viéndome y yo, bueno, ¿qué importa? Son 5 minutos. Entonces, ok, solo 5 minutos. Pasan los 5 minutos, Jaimito, ajá, bueno, ya ahora sí nos vamos. Y viene, por favor, 5 más, te lo prometo. Y yo, Dios mío, me sigo imaginando ese berrinche, que la gente me está viendo, etcétera. Y yo, bueno, solo 5. En conclusión, al final, bueno, pasan, no sé, 45 minutos, yo termino pegando gritos, el niño igual termina haciendo un berrinche, termina siendo un desastre igual, además de todo el tiempo que perdimos. Entonces, el problema principal con estas situaciones es que yo como adulto estoy respetando mi propio límite, así de sencillo. Y aunque para mí puede ser evidente cuando un límite es negociable y cuando no, para el niño esta es una información demasiado abstracta y difícil de entender. Entonces, por eso es muy común y me llega muchísima gente que me dice que el niño prueba los límites, que reta, y cuando yo reviso, el problema principal es que básicamente el adulto está irrespetando su propio límite, ¿ok? Algo importante que confundimos con negociar y es lo que realmente podemos hacer y nos puede ayudar bastante, es primero saber anticipar, que esta es una de mis estrategias favoritas, y no solo favorita, sino que es necesaria para los niños, sobre todo en edad preescolar, saber anticipar y elegir batallas. ¿Qué quiere decir anticipar? No es lo mismo que yo le diga, bueno, ya nos vamos del parque, que obviamente Jaimito va a empezar 5 minutos más, etcétera, a que yo le diga, mira, gordo, ya dentro de poco nos vamos. Entonces viene él y me pide 5 minutos más. Y yo le digo, claro, por supuesto, es más, vamos a poner una alarma. Cuando la alarma suene, nos vamos, ¿ok? Pero aquí lo más importante es que yo como adulto realmente voy a respetar ese límite y que realmente cuando esa alarma suene, nos vamos a ir, ¿ok? Eh, el siguiente, bueno, sobre lo de elegir batallas, les quiero hablar más adelante que tengo como una información bastante interesante que creo que, sobre todo para quienes tengan niñitos en la etapa de los toddlers, que es, bueno, básicamente de los 12 meses a los 3 añitos, yo creo que es información demasiado valiosa e importante. Bueno, otro error común de la crianza, que yo creo que este es uno de los que más relación tiene con la base científica que a mí me gusta trabajar, es que nos enfocamos demasiado en la conducta y no la necesidad que hay detrás. Y algo súper importante que tenemos que entender con los niños pequeños en especial es que aquello en lo que ponemos nuestra atención es lo que se va a repetir. Y esto tiene que ver muchísimo con la forma como yo pongo límites, con la forma como doy instrucciones, entre otras cosas. Yo me he dado cuenta en estos 12 años más o menos de experiencia que uno de los motivos de consulta más repetidos, aparte de los berrinches, es que el niño no sigue instrucciones, que el niño no sigue instrucciones, que es que él me está retando, que no me hace caso, etcétera. ¿Y qué pasa? Que por alguna extraña razón los adultos damos instrucciones así. No grites, no toques, no agarres, no te montes. Y pensamos además que estamos poniendo límites, porque le estoy diciendo todo lo que no tiene que hacer. Pero él, mientras más yo le digo que no, más sigue haciendo lo mismo y yo estoy segura que aquí todos se identifican con eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eso es como si yo le diera una lista larguísima de todo lo que no puede hacer, ¿ok? Pero al final, el niño sigue sin saber qué es lo que estoy esperando de él, ¿ok? Y eso ocurre básicamente porque para entender los opuestos, yo tengo que desarrollar el pensamiento abstracto, que empieza a suceder más o menos a los 6 o 7 años. Entonces, al final, el niño realmente no entiende lo que se está esperando de él, que eso es lo que, así es como se define un límite, que el niño sepa lo que se espera de él, básicamente. Entonces, es por eso que la forma más eficiente de dar instrucciones siempre va a ser en positivo. Es decir, en vez de no te montes, bájate, en vez de no toques, manitos tranquilas, por ejemplo, en vez de no grites, no grites, además modelando la conducta que yo espero que el niño tenga, entre, bueno, otro montón de ejemplos. Y en verdad, aunque suena tonto, es impresionante cómo cuando uno concientiza esto
y bueno, cambia la forma de dar las instrucciones. Es impresionante cómo cambia la forma de responder del niño, ¿ok? Y bueno, algo, yo creo que este es como un buen momento para hablar de dos temas importantes, sea para mamás de bebés, y tengo dos temas que me siento que es como les va a encantar que los agregue aquí. Uno, que creo que va a ayudar muchísimo a todas las mamás de bebés, porque esto me ha pasado muchísimo y yo creo que es una de las frustraciones más grandes, que es cuando ese bebé empieza a tirar todo al piso o cuando está comiendo y tira la comida y yo, por supuesto, le repito 500 veces que no lo haga y más lo hace. Y que eso puede coincidir un poco también con que cuando tengo el bebé que empieza a pedir todo llorando. ¿Ok? Algo importante que pasa con los bebés, antes de hablar con de los que son un poquito más grandes, es que ellos inicialmente, lógicamente, la única estrategia que tienen para comunicarse es el llanto. Entonces, el bebé llora, no, perdón, mamá se va, el bebé llora, se le cae algo, el bebé llora, quiere que lo carguen, el bebé llora, etcétera. Pero a partir de cierta edad, que en teoría es más o menos los 12 meses, el bebé empieza a tener muchas otras estrategias para comunicarse. Entonces, ese es el momento en el que es clave y es súper importante y por eso esto, cuando me preguntan, es que es muy chiquito, igual me sirve tu clase, tu asesoría, etcétera. Sí, es un momento increíble para hacerlo porque es como si estuvieras empezando con una pizarra en blanco. Entonces, en ese momento que mi bebé está teniendo nuevas estrategias para comunicarse, es demasiado importante que yo como adulto quizás no responda tan inmediatamente a ese llanto y al mismo tiempo me enfoque muchísimo en reforzar o poner mi atención en todas esas nuevas estrategias que él tiene para comunicarse. Por ejemplo, imagínense que tienen un bebé que viene llorando, 15, 18 meses puede ser, porque quiere una galleta que además yo le puedo dar. Entonces, el error común de uno como adulto es, sí, 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 toma, ya no llores, por ejemplo. O sí, 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 toma. Entonces, de alguna manera, sin querer, yo le estoy enseñando que esa conducta es lo que funciona para obtener lo que él quiere, ¿ok? Entonces, mi función como adulto, como para empezar a enseñarle realmente al bebé lo que se espera de él e incluso a comunicarse de forma adecuada, es que yo en ese momento quizás lo pueda ayudar a regularse, sea cargándolo, sea ya va, vamos a calmarnos. Si el bebé sigue bien instrucciones, yo le puedo decir, mírame, ajá, muéstrame qué es lo que quieres, por ejemplo. Y cuando el bebé me responda o me mire como prestando atención por unos pocos segundos, yo ahí le digo, ah, es que quieres la galleta, mira, buenísimo, aquí está la galleta. Entonces, en eso que parece algo tan sencillo, yo estoy haciendo algo súper importante, que es, bueno, primero, ayudar al bebé a regularse, porque, bueno, prestarle atención porque necesita ayuda, obviamente, para solucionar una situación. Lo ayuda a regularse, pero lo más importante que estoy haciendo en esta situación es que me estoy enfocando en la conducta que yo necesito que él aprenda o que se repita. Que cuál es la forma adecuada de comunicarse. Y obviamente modelando la conducta, porque nos pasa muchísimo que, me pasa muchísimo, mejor dicho, que las mamás me dicen que el bebé grita, que el bebé llora, que no pide, que sabe hablar y no pide las cosas. Y es porque sin querer tenemos un montón de tiempo diciéndole sin llorar, así no te entiendo, dímelo bien. Y todas estas cosas son muy abstractas para que el bebé me las entienda. Por otro lado, lo otro que les quería comentar relacionado con este mismo error común, que es que enfocamos ponemos nuestro foco en la conducta y no como que en la necesidad que hay detrás. Yo creo que aquí es como un momento importante para hablar del tema de las etiquetas y lo que les decía de que aquello en lo que yo pongo mi atención es lo que se va a repetir, ¿ok? Y es lo que básicamente es lo que el niño va a aprender, que el entorno espera de él y por lo tanto esa es la forma en la que se va a comportar. Entonces, cuando yo utilizo etiquetas como es que eres muy desobediente, es que no haces caso, es que eres desordenado o incluso a veces etiquetas positivas, como por ejemplo el niño que es muy inteligente, el niño que es muy ordenado, de alguna manera lo que va a ocurrir es que se va a ir desarrollando en un entorno que eso es lo que espera de él y por lo tanto esa es la forma en la que se va a comportar. En el caso de el niño para el que yo utilizo las etiquetas negativas, es normal que se siga comportando de esa manera porque yo estoy poniendo demasiada atención en esas conductas inadecuadas en lugar de recordarle lo que yo espero que haga o de reforzar las cosas que él hace bien, que siempre va a hacer cosas que hace bien. Y en el caso de cuando yo utilizo de forma excesiva las etiquetas positivas, de alguna manera, sin querer, esto es un tema un poquito más complejo, pero nunca está de más conversarlo un poquito. Sin querer,
predispongo al niño a que esa es la forma como él se tiene que comportar, porque eso es lo que el entorno espera de él. Por ejemplo, el niño que siempre es ordenado o el niño que siempre saca buenas notas. Entonces, cuando ese niño, por cualquier razón, un día no saca tan buenas notas o se le desordenó algo sin querer, eso puede generar una alta frustración que yo sin darme cuenta voy a pensar que ahora mi niño se está portando bien, mal, perdón, y viene de esa presión que está generando esa etiqueta, ¿ok? Entonces, aunque sea un poco complejo, lo que quiero concluir con esto es que es súper importante siempre hacerle saber al niño lo que espero de él y enfocarme en esas cosas positivas que yo espero ver para que él entienda que esa es la forma como se tiene que comportar básicamente. Y por supuesto, modelar muchísimo la conducta, enseñarle lo que yo quiero que él haga, lo que yo quiero que aprenda. Si yo quiero que él hable bajito, tengo que hablar bajito, por ejemplo. Entonces, otro error común de la crianza, que este me encanta porque vamos a hablar un poquito sobre las consecuencias. Verga, me gustaría que quitara, que metiera las tuercas antes que él llegara. Ajá, ya va. Creo que ya le puse mute. Hermano, Ay, ya va. yo temprano yo vine allá. Ajá, perdón. Bueno, como les decía, el siguiente error común tiene que ver con que nos enfocamos demasiado, le damos demasiada importancia a lo que decimos y no a la forma en la que lo hacemos, ¿ok? Y esto creo que tiene una relación demasiado directa con el tema de las consecuencias, las amenazas y los chantajes, ¿ok? Porque, a ver, cuando amenazamos, por ejemplo, yo quiero que el niño me haga caso, yo quiero que el niño coma, ¿ok? Por ejemplo. Entonces yo le digo, bueno, si no comes no vas a ver televisión, que ahí yo tengo las amenazas. O una que me encanta, si no recoges los juguetes los voy a regalar, porque mira, hay muchos niños sin juguetes, ¿ok? ¿Cómo Entonces, tú te ya, más pero la vas a allá, amenazar? Dios mío, no sé qué pasa, porfa, que no se les quite el mute. Ajá. Más allá de que si yo hago una amenaza la cumplo, ¿ok? ¿Qué pasa con la amenaza? La amenaza tiene una particularidad que además, o sea, desde la ciencia, funciona. Esto es algo que se llama reforzamiento negativo. Eso no quiere decir que la conducta esté mal, que lo que yo estoy haciendo mal, no necesariamente. Lo que quiere decir es que la conducta se va a repetir porque me funciona para evitar o escapar de algo desagradable, que es esa amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, como la función de la conducta es escapar de eso, si yo no amenazo, la conducta no va a aparecer porque no tiene ninguna necesidad de aparecer. Entonces es por eso que cuando yo utilizo las amenazas, cada vez las voy a necesitar más, ¿ok? Y el tema de los chantajes, que es parecido pero diferente, es por ejemplo, bueno, si comes te pongo un ratico el televisor. O si guardas los juguetes podemos comernos un dulcito, por poner un ejemplo X, ¿ok? Ahí le vamos como dando demasiado, como le enseñamos básicamente al niño que él se tiene que comportar para obtener algo a cambio, ¿ok? Cuando claramente no es la idea, porque todos como padres lo que quieren es que el niño se comporte de cierta manera porque sí, porque es parte de su rutina, porque eso es lo que yo espero, porque es lo adecuado, etcétera. Entonces, ¿cómo sí lo voy a hacer? Que es la parte que estoy segura que todos quieren escuchar y es un cambio demasiado simple en el discurso. No es lo mismo que yo le diga, si no comes puedes ver televisión, no puedes ver televisión, perdón, a diferencia de que yo le diga, claro que vamos a ver televisión luego de que hayas terminado de comer. O claro que vamos a jugar con tal luego de que hayas guardado eso. Y aunque en, digamos, contexto estoy diciendo prácticamente lo mismo, cuando yo hago ese pequeño cambio en el discurso, inmediatamente estoy empezando a enseñarle al niño sobre consecuencias, porque él va aprendiendo que hay ciertas cosas que tienen que pasar para que estas otras ocurran, o va aprendiendo que tiene ciertas responsabilidades que completar, por decirlo de esa manera, para poder hacer algo que a él a lo mejor le gusta más, que no es lo mismo que premiarlo, ¿ok? Em, entonces, bueno, otro error de la crianza muy común, que yo creo que este es uno de mis favoritos y creo que es un tema sobre el que podría hablar como 3 horas seguidas, es que sin querer le hacemos pensar de alguna manera que sentir emociones negativas o fuertes no está bien. Y yo me he dado cuenta que uno como adulto a los adultos nos detona demasiado los berrinches, obviamente, porque es una situación estresante, pero más allá de que es una situación estresante que a lo mejor a veces no podemos manejar, al entorno le detona. Como que el entorno, un niño está haciendo un berrinche y eso inmediatamente está mal. Ese niño es un malcriado, a ese niño le hace falta, no sé, una nalgada o esa mamá seguramente no disciplina,
Cuando al final un berrinche son emociones que el niño no sabe cómo canalizar. Y nosotros tenemos que entender que el cerebro del niño no funciona como el nuestro y que el responsable de ayudar a ese niño a regularse es el adulto. Y yo creo que esta es una de las partes como más difíciles de asimilar, porque, bueno, venimos como que arrastrando un montón de patrones de crianza y culturales, generación tras generación tras generación, en las que escuchamos, fuimos bastante invalidados sin querer. Nos acostumbramos a frases como, no tienes que llorar por eso, no pasa nada, mira qué fea te ves llorando, los varones no lloran, tú eres valiente, vamos, levántate, que no pasó nada, por ejemplo. Bueno, y unas que suenan un poco peor, pero que todavía existen, que te voy a dar una razón para que llores de verdad, ¿ok? Em, Aquí tengo una anécdota muy reciente que me pasó con un papá. Y bueno, yo creo que justamente esto tiene mucho que ver con esos patrones y esa voz interna que tiene mucho que ver con el ego. Y aquí yo creo que es importante que entiendan que el ego no es eso que a lo mejor conocemos como el ego, que sí, esa persona egocéntrica y tal, sino que entiendan que el ego es la voz interna y que esa voz interna viene de nuestra crianza. Entonces, este papá que les quería contar la anécdota, y ninguna de mis anécdotas son con ánimo de juzgar, sino, bueno, de que entiendan porque a veces es difícil entender ciertas cosas y que seamos empáticos con todas las otras personas que también están criando. Él me cuenta que, y yo me doy cuenta que le genera mucha frustración, que a su hijo le pegan, lo empujan, lo que sea, y él no se defiende físicamente, ¿ok? Y que a él le frustra que el niño ha manifestado que él no quiere pegarle a los demás, porque eso le va a doler, porque simplemente a él no le gusta, no se siente cómodo con la idea de pegarle a otro niño, cosa que a mí me parece maravillosa. Pero este papá, que tiene una voz interna seguramente diferente a la mía, eso le genera inmediatamente frustración porque siente que su hijo no está dando a respetar sus límites. Entonces él me está contando que estaban en el parque, creo que bajándose por un tobogán, y un niñito venía de arriba, su hijo no se dio cuenta y le metió un golpe durísimo. Entonces el niño vino corriendo, llorando, por supuesto, y el papá lo primero que hace es decirle, no quiero ver ni una lágrima, no puedes llorar, te vas a ir a defender y le vas a pegar al niño. No juzgamos, ¿ok? Yo de hecho no le critiqué que su abordaje fuera, te vas a defender y le vas a pegar. Yo le dije, mira, yo ni siquiera te voy a criticar eso. Si eso es lo que tú consideras que te va a funcionar, si eso es lo que tú consideras que necesitas que él haga o que lo va a ayudar, yo no te voy a decir nada sobre eso. Lo que te voy a decir y te voy a recomendar es que si tú quieres, porque él le dice al hijo como que, bueno, yo estoy aquí para apoyarte, yo te voy a defender si hace falta, ¿ok? Si tú realmente quieres que él se sienta contenido por ti, que él se sienta seguro contigo, lo que sí tienes que hacer desde hoy mismo es dejar de invalidar. Tú ya no le vas a decir, no quiero ver ni una lágrima, sino que tú le vas a decir, sientes muchísima rabia, ¿verdad? Bueno, te vas a ir a defender porque sientes mucha rabia y tienes derecho a defenderte. Que aunque suene parecido, y a lo mejor aquí a mucha gente le puede decir, Dios mío, ¿cómo que se vaya a defender físicamente? Aquí lo importante es que yo le estoy dando a entender que está bien sentirse así y que es muy injusto lo que le está pasando. ¿Qué pasaba con lo que hacían nuestros papás? Que bueno, hicieron lo mejor que podían con las estrategias que tenían, es que por lo menos yo, Alexandra, me acuerdo, o sea, mi infancia, la verdad, fue bastante normal, no tengo nada de qué quejarme, y aún así yo me acuerdo bastante de situaciones en las que sentía muchísima frustración porque yo soy la mayor y por supuesto el mayor siempre tiene la culpa, o por lo menos la mayoría de las veces, y a mí me generaba demasiada frustración y era como una sensación de nadie me entiende, ¿ok? La sensación de nadie me entiende, que además, sí, todas estas emociones generan un montón de cosas físicas, llorar, incomodidad en el estómago, taquicardia, temblar, sudar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo le digo al niño todas esas frases que, los ejemplos que puse de invalidación, no pasa nada, así sea con la mejor intención del mundo. Básicamente, eso es como, eso, le estoy dando una información completamente a lo que les está diciendo o completamente opuesta a lo que le está diciendo su cuerpo. Entonces, obviamente, para el niño va a ser mucho más difícil regularse, va a ser más difícil que esta parte del cerebro como que reaccione y él esté más dispuesto a escuchar una alternativa, pero lo más importante es que de alguna manera, sin querer, le estoy dando el mensaje de que algo está mal con él. Porque si tú me estás diciendo que no está pasando nada, ¿por qué yo siento todo esto?
Y al mismo tiempo, bueno, aunque este es un tema que toma tiempo trabajar con los niñitos, el simple hecho de que yo como adulto concientice que diciéndole, mira, estás bravísimo, ¿verdad? Porque te pasó esto. Mira, yo también estaría bravo. Nada más con que yo haga eso, disminuye esa activación fisiológica, se medio prende esta parte del cerebro y para mí como adulto, conectando con la emoción del otro, que además esto para las relaciones interpersonales entre adultos es valiosísimo. Cuando yo hago eso, va a ser mucho más fácil para mí como adulto, quizás darle una alternativa al niño o simplemente ayudarlo a calmarse o redirigirlo a otra cosa o a lo que sí, sí puede hacer o lo que sea. ¿Ok? Em, Otra cosa súper importante, otro error común de la crianza que también tiene que ver con ese ego, con esa voz interna. Bueno, esa voz interna se puede ver de muchas formas dependiendo de cómo haya sido nuestra crianza. Puede ser esa voz que me alienta, que siempre me dice que sí puedo, o puede ser esa voz que me hace sentir que no valgo, que siempre me salen las cosas mal, que repito, esto viene de nuestra crianza. Entonces es por eso que en la primera infancia es tan importante que uno como adulto sea consciente de que el responsable de esa voz interna es uno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el error que les quería comentar? Bueno, que nos quedamos demasiado enfrascados en las luchas de poder. ¿Ok? Porque, y una de las cosas que yo me he dado cuenta en las consultas, el adulto tiene o tenemos un problema de que tenemos como que la necesidad de querer controlar todo, ¿ok? Y cuando no puedo controlar algo, eso me detona, siento que está mal, yo no puedo permitir que el niño haga eso porque yo soy el adulto, etcétera. Y otra cosa muy importante que tiene relación con esto es que se nos dificulta demasiado flexibilizarnos. Entonces, aquí hay algo súper importante de lo que quiero hablar, que cuando yo hago esto, que me enfrasco en esa lucha de poder, estoy de alguna manera rechazando la experiencia del niño. Y aunque yo sienta que yo soy el adulto y yo las cosas se tienen que hacer como yo digo, todos los niños, igual que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, aprenden desde su propia experiencia. Y les voy a poner un ejemplo muy práctico. Imagínense que van a ir es la hora de salir. Y bueno, el niño se quiere poner los zapatos que le quedan pequeños. Y ya yo le compré otros. Es más, son idénticos. Idénticos, pero más grandes. ¿Ok? Y él no, él quiere los que le quedan chiquitos. Y bueno, yo me enfrasco, porque eso nos pasa demasiado. Pero estos son los que te tienes que poner, estos son los nuevos. Empieza el berrinche, la locura, se empieza a hacer tarde, entonces mamá y papá se detonan más todavía. Al final me llevo a ese muchachito sin zapatos, pegando gritos, llego tarde, yo llego amargado, obviamente, porque ya estoy desgastado, etcétera. Imagínense que tuviéramos la capacidad de retroceder. Retroceder así como cuando literal retrocedemos un DVD, una cosa, una serie. Echo para atrás. Después de que estoy así desgastado, digo, Dios mío, ¿qué hubiese podido hacer diferente? Echo para atrás, viene el niño y me dice, no, mamá, quiero estos. Seguro, no te aprietan. No, yo quiero estos. Sin que el niño haga berrinche, ya les voy a explicar por qué. Agarro mis zapaticos, los guardo en el bolso que me va a llevar. Está bien. Llegamos al parque, si de verdad los zapatos le quedan pequeños, no van a pasar 5 o 10 minutos antes de que ese niño diga, mamá, me molesta. Y a diferencia de lo que a lo mejor haría ese ego o ese mamá o papá detonado, yo respiro profundo y le digo, claro, mi gordo, entonces cuando mamá o papá te digan que el zapato te queda pequeño, eso es lo que pasa. Pero tranquilo que aquí traje los otros. Y yo les aseguro que esto no se va a volver a repetir, porque ¿qué pasa? Si yo le estoy planteando al niño una situación que nunca ha vivido, para él es muy abstracto y muy difícil entender lo que uno le está tratando de explicar o lo que le estás tratando de decir. Entonces, hay muchas situaciones que no ponen en riesgo su seguridad, no tienen nada que ver con límites no negociables, no afectan en nada. Y yo simplemente puedo dejar que él experimente para que aprenda lo que yo quiero que él entienda. ¿Ok? Y el paréntesis que hice de si el niño no está llorando, lo que quiero decir con eso es que a lo mejor, y me pasó justamente con unos papás que tuve en terapia recientemente, que ellos identifican todas estas situaciones en las que yo puedo ceder el control, lo que les decía de elegir batallas. Pero están cometiendo un error muy importante, que es que, por ejemplo, este mismo niño de los zapatos empieza a hacer un berrinche porque él quiere eso. Y bueno, Alexandra me enseñó que
hay cosas que son negociables y que puedo elegir batalla. Y yo, ¿qué hago yo? Tranquilo, gordo, ponte esos. Aquí el error que estoy cometiendo es que sin querer le estoy enseñando que el berrinche es la forma adecuada de obtener lo que él quiere. ¿Ok? Entonces ahí estoy mezclando cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que eso no ocurra? Yo primero lo ayudo a regularse, a lo mejor le digo, estás bravísimo, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a calmarnos primero y resolvemos, por ejemplo, dependiendo, por supuesto, de la edad del niño. Si es chiquitico, yo agarraría, no sé, chiquitico, 1 añito, 2 añitos, mira, agarro unas burbujas, ay, las burbujas, lo distraigo. Ajá, cuéntame, ya está calmado, estás tranquilo, ¿verdad? Cuéntame qué es lo que quieres. Y a lo mejor me señala. Cuando ya el grande se calma, igual, ajá, es que quiere estos zapatos. Ok, vamos a secarnos la carita, buenísimo, está bien. Póngase los zapatos. Y esto aplica para las situaciones que si quiere el vaso azul y no el rojo, quiere ir disfrazado al parque, todo eso está bien y todo eso lo puedo hacer. Aquí lo importante es que yo como adulto identifique cuál es la conducta que yo quiero que él aprenda, qué es lo que yo quiero reforzar, que por supuesto no es el berrinche y no me refiero a que no puede sentir la emoción, sino que yo quiero que él aprenda a comunicarse de forma adecuada. Y esta es la forma como lo hacemos. Bueno, yo creo que uno de los errores comunes más importantes, me quedan dos, aunque parece poco, con mucha información, es que nuestras expectativas tienen que estar alineadas con las capacidades o las necesidades del niño según las etapas del desarrollo en las que se encuentra, ¿ok? Porque creo que en la sociedad hay un problema general de que, no me acuerdo ahorita cómo es el término, se me acaba de ir porque, bueno, por supuesto eso tenía que pasar ahorita, pero al niño lo vemos como si fuera un adulto y queremos, ya me acordé, el término es adultocentrismo. Todos esperamos que el niño funcione a la velocidad que funciona uno, que su cerebro funcione como uno y que ellos vayan según nuestros tiempos. Porque además nosotros estamos en un modo inmediatez. Tengo que llegar temprano, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y tenemos que entender que el cerebro del niño no funciona como el nuestro, está muy lejos de hacerlo y más bien se está empezando a desarrollar y que tiene unas necesidades muy importantes que si yo no cubro, es normal que haya muchísima frustración, muchas luchas de poder, muchos berrinches y bueno, todas esas cosas que obviamente nadie quiere o por lo menos queremos aprender a saber qué hacer con eso. Y aquí hay dos cositas de las que quiero hablar, que bueno, primero les quiero mostrar algo relacionado con la regulación que tiene mucho que ver con nuestras expectativas. Em, si a Zoom le da la gana mostrarme, aquí está. Ajá, no encontraba la cosita de compartir. Imagínense, bueno, primero se van a imaginar que eso es un círculo derecho. Imagínense que esa es la regulación, ¿ok? Un niño de 2 añitos, de 24 meses, esta es la capacidad que tiene para autorregularse, ¿ok? Prácticamente nada. Todo esto es la corregulación, es decir, que su entorno, sus cuidadores principales, mamá, papá, la nana, la abuela, dependiendo, tienen un papel súper importante en ayudar a ese niño a regularse, ¿ok? Entonces, que llore, que se tire al piso, que lance cosas, que pegue, que muerda, que grite, que te diga, bueno, un bebé de 2 años no te va a decir que te odia, pero uno un poquito más grande sí. Aunque son conductas que yo siento que no puedo permitir o que siento que no son adecuadas, siguen siendo emociones que el niño no sabe cómo canalizar, ¿ok? Y por eso cuando yo escucho que alguien le dice a una mamá que por alguna razón que de verdad desconozco, creo que quien más juzga a las mamás son las mismas mamás. Y cuando yo escucho a alguien decirle a una mamá de un toddler, de un niño de 12 meses a 3 añitos, a 36 meses, ¿cómo vas a permitir que te haga eso en público? No es como que ese bebé va a decir, ay, sí, sabes que mejor lloro en privado para que mamá no pase pena, sino que por esa poquita capacidad de regularse, él siente una emoción fuerte y eso va a salir como sea que vaya a salir, dependiendo, digamos, de la personalidad del niño. Incluso esto, cerca de la preadolescencia, se ve más o menos así, que quiere decir que todavía en algunas situaciones es normal que ese niño necesite ayuda para regularse. Es normal que mi niño de 7, 8, 9 años haya días que me odie, que yo sea la peor mamá, que no sé, que la vida es demasiado complicada, es normal. Sobre todo si son situaciones que no ocurren con una frecuencia exagerada, que no afectan directamente en la rutina y en el funcionamiento de la familia, no quiere decir que estés criando un delincuente, sino que ese niño todavía necesita ayuda para regularse y es normal porque es parte del proceso del desarrollo.
Y yo creo que cuando uno entiende esto, eh, visualmente, porque yo creo que todos funcionamos mejor de forma visual, es más fácil para mí como adulto aprender a responder en lugar de reaccionar. Que básicamente la diferencia acá es que la primera, al revés, la segunda, reaccionar, ocurre de forma impulsiva. Y además, cuando sabemos que estamos siendo impulsivos, nos damos cuenta porque 3 segundos después nos arrepentimos, que es cuando pegamos 3 gritos, cuando a lo mejor le doy una nalgada, etcétera. ¿Ok? Que es normal, está bien, puede pasar, pero nos damos cuenta que nos arrepentimos, ¿ok? Entonces, cuando yo hago esto consciente, entiendo un poco qué es esa voz interna, es más fácil para mí como adulto, responder mejor, que básicamente tiene que ver con esa como que capacidad de retroceder antes de que ocurra, como que doy un paso para atrás, respiro profundo, ajá, él me está diciendo que me odia, bueno, está bravo porque está bravo, bueno, a lo mejor está cansado, me voy a enfocar en que está bravo y lo voy a ayudar con su emoción, por ejemplo, porque algo súper importante sobre este ego es que la conducta del niño no tiene nada que ver con uno. Y yo, cuando tengo confianza con el adulto que estoy conversando, mis amigas, por ejemplo, yo le digo, mira, el mundo no gira alrededor tuyo. La conducta de él no tiene nada que ver contigo. Él está molesto, está desregulado y necesita tu ayuda para calmarse. ¿Que es difícil? Por supuesto que sí. Lo más difícil y lo más importante es mantener la calma, ¿ok? Y bueno, aquí les tengo una anécdota que me encanta, sobre todo si hay papás de niñitos neurodiversos. Yo tuve un pacientito que, bueno, al principio fue muy complicado porque él tenía un apego demasiado fuerte con la mamá, pero demasiado fuerte porque el apego es normal, y la mamá era muy ansiosa, ¿ok? Obviamente el niño lloraba mucho, ella se detonaba, bueno, era una locura. Entonces él entraba a la terapia y desde el primer momento que entraba lloraba, gritaba, entonces la mamá se desesperaba horrible y empezaba ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como si de verdad estuviera pasando algo grave. Y él incluso se provocaba el vómito y vomitaba, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente esto detonaba más a la mamá, era una locura. Yo un día, muy asertivamente y con mucha empatía, le digo, mira lo que vamos a probar. Porque, bueno, porque yo sé que esta situación para ti es muy estresante y porque quiero ver si algo me funciona. Tú me vas a esperar afuera, o sea, lo vas a dejar en la puerta y me vas a esperar afuera. Yo lo que voy a hacer con él es jugar. Y si yo veo que hace falta que entres, yo te voy a llamar, así que tú tranquila, ¿ok? Entonces, bueno, el niño empieza a llorar, como siempre, yo saco mis carritos, yo no digo nada, saco mis carritos, le voy mostrando los carritos, mira los carritos, le sobo la espaldita, le digo, yo sé, gordo, mami está afuera, vamos a jugar, mira qué chévere los carritos. Mantengo la calma, por supuesto, la Alexandra por dentro estaba sudando, estaba pensando, Dios mío, que no me vaya a vomitar el consultorio, todo eso está pasando, pero yo por fuera le estoy tratando de transmitir calma a él, porque al final ahí no está pasando nada, ¿ok? Y bueno, algo que pasaba, él, bueno, poco a poco se fue como calmando, agarró los carritos, se puso a jugar, apenas sale, que esto lo logramos como con 2 o 3 sesiones, apenas sale, apenas salía, mejor dicho, él empezaba a llorar cuando veía a la mamá, que eso es completamente normal. No se dejen, eh, ¿cuál es la palabra? No se dejen influenciar, no se dejen hacer daño por una persona que te diga, bastó que llegaras tú para que empezara a llorar. Eso es normal, porque se siente seguro contigo. Pero ¿qué hacía la mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, obviamente, ese cerebro otra vez, ese cuerpo, ¿sabes? Esas emociones es un desastre. Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Yo agarraba mi teléfono antes de salir y le decía, mira, cuando salgamos, tú lo vas a recibir feliz, le vas a preguntar qué hiciste, cuéntame, te divertiste. Y de verdad, desde el primer momento que el niño hizo eso, más nunca tuvimos el problema. Él entraba súper feliz a la terapia, salía más feliz todavía. Y básicamente no es que yo hice magia. ¿Qué fue lo que yo hice? Simplemente transmitirle calma, ¿ok? Esto es algo que a veces subestimamos y yo entiendo que es muy difícil de lograr, pero bueno, justamente la razón de todo lo que les estoy explicando, de por qué hablar desde el error común, es porque yo creo que cuando lo concientizamos, poco a poco nos vamos volviendo mucho mejores manteniendo la calma, entendiendo que es un niño, que su cerebro apenas se está empezando a desarrollar, que también es válido que yo vaya al cuarto, grite durísimo en la almohada y regrese, etcétera, y entendiendo que todos estamos aprendiendo. Y bueno, el último, bueno, les quería dar un tip como de forma muy breve o explicarles por qué, mejor dicho, un tip que seguramente ven siempre en las redes sociales.
Y esto tiene que ver con el tema de las expectativas también y las necesidades del niño. Hay una estrategia que yo uso muchísimo, que bueno, parece que estuviera de moda, pero en realidad tiene una importancia que yo trabajo desde el punto de vista científico y son las rutinas visuales, ¿ok? Que son estas imágenes que han visto mucho en Instagram del muñequito haciendo lo que toca en el día, que se levanta, se cepilla los dientes, se viste y se va al colegio, por ejemplo. Eh, ¿Por qué las rutinas visuales? Que por supuesto no me da tiempo de enseñarles cómo hacerlas, pero eso es más sencillo de lo que parece. Cuando yo utilizo una rutina del día, porque no es un cronograma semanal, ¿qué pasa? Que todos los niños, a partir de cierta edad, todos, no importa si hay diagnóstico, y si hay diagnóstico es más necesario todavía, ellos a partir de cierta edad empiezan a tener la necesidad de sentir que tienen control sobre su ambiente. Que además, bueno, que esto pasa muchísimo a los 2 añitos o un poco antes, el tema del control. Cuando yo utilizo imágenes para anticipar lo que va a pasar, lo hace sentir seguro. Para el niño es importante saber qué esperar y esto favorece la comunicación, favorece el seguimiento de instrucciones. Y lo más importante de este tipo de recursos es que como ellos piensan de forma visual, como hasta los 6 o 7 años, cuando yo utilizo imágenes para anticipar lo que va a pasar, eso lo ayuda a organizar la información y obtenemos respuestas favorables, que básicamente ¿en qué se traduce? Wow, mira, disminuyeron muchísimo las luchas de poder, ¿ok? Aquí hay un tema importantísimo de control, de que el niño al saber qué esperar, al yo utilizar ese recurso para anticiparle, no tengo que repetirle tantas veces lo mismo, o el niño de alguna manera siente que eso es suyo y no es mi mamá otra vez o mi papá repitiéndome lo mismo, ¿ok? Y en el caso de los chiquititos, bueno, también tiene mucho que ver con que para ellos es importante, los hace sentir seguros el saber qué esperar, saber qué va a pasar. Em, y bueno, antes de darles la oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran por un ratito, que ya vi que hay varias en el chat, el último error común de la crianza, pero no menos importante del que quiero hablar, es que sin querer dejamos de alguna manera que los expertos, y pongo comillas en ese expertos, ya les voy a explicar por qué, suplanten a nuestra intuición. Y cuando digo expertos, me refiero a los opinólogos, la tía, la abuela, mi amiga, que ella le pasó lo mismo, etcétera, que aunque por supuesto es importante tener como ese grupo de apoyo, sentirnos apoyados, darnos cuenta de que a todo el mundo le pasa lo mismo, cuando yo creo que esta es una situación en la que es demasiado importante que aprendamos que tenemos el derecho de poner límites, incluso a personas tan cercanas como la familia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y de hecho escribí la frase por si la quieren escribir también, porque yo sé que es demasiado difícil ponerle límite a esa abuela que me dice que le meta una nalgada, que es un malcriado, o a esa persona que me está dando una opinión que de verdad va en contra de mis principios y lo que para mí, según en mi intuición y lo que yo siento que funciona para mi familia, choca muchísimo. Entonces, yo escribí algo así, que esto tiene mucho que ver con comunicación asertiva y poner límites, que es muy importante y podría ser algo así. Mira, de verdad valoro, y esto tiene mucho que ver con la validación también, valoro muchísimo tu apoyo y que quieras ayudarme y al mismo tiempo no te preocupes que yo tengo todo bajo control. Ya yo hablé con la psicólogo, por ejemplo, yo me encargo, tranquila que yo voy a resolver, etcétera. Eso es muy importante que uno como adulto lo aprenda a hacer y no solo lo aprendamos a hacer, sino que entendamos que estamos en nuestro derecho de decidir cómo queremos criar a nuestros hijos. Y algo muy importante, sobre todo si viene, bueno, de esos opinólogos que lo que hacen es que, bueno, mis emociones, no sé, el muñequito intensamente, cuando están corriendo todos por la cabeza, cuando yo estoy tratando de hacer las cosas según lo que mi intuición me dice que está bien, y a lo mejor el psicólogo también me dijo de alguna manera nos sabotean, básicamente. Y otra cosa súper importante relacionado con este tema de no permitir que los expertos suplanten nuestra intuición, también creo que tenemos que tener mucho cuidado en esta era de exceso de información, que también hay muchísima desinformación, que bueno, por supuesto seguimos todas las cuentas de crianza respetuosa que existen, esta mamá que habla de sus experiencias y educa y lo que sea, y obviamente, la mayoría de las veces un videíto de 30 minutos, perdón, de 30 segundos, de 15 segundos de Instagram, no es suficiente para que yo
Ojo, a veces un tip en 30 segundos me puede funcionar, pero la mayoría de las veces es normal que yo sienta que no me funciona, que no sé cómo hacerlo, que no me están hablando a mí porque no saben el contexto de la conducta de mi hijo, lo que está ocurriendo, cómo se refuerza, etcétera. Entonces, yo les recomiendo que no se vean ahogados por toda esa información, que al final es lo que nos hace sentir que estamos haciendo todo mal, o que esa mamá de Instagram, ¿por qué tiene tanta paciencia y a mí me cuesta tanto? Sino que agarren una o dos personas, sea, mira, esa mamá que habla de su experiencia me encanta, conecto muchísimo con su ideología, y ese profesional con el que también conecto, me gusta cómo habla, me gusta cómo explica, perdón, lo entiendo, y se casen con esas dos o tres personas nada más. Porque ya criar es suficientemente difícil y mientras más estamos bombardeados de información, más difícil es poner en práctica las cosas que al final sí sabemos. Pero bueno, con toda esta contaminación se nos olvida. Em, entonces, bueno, yo sé que es demasiada información. eh, la clase va a quedar grabada, aunque parece que hay como muchísima reflexión. Les dejé, o sea, les dejé oro de estrategias que son lo que yo considero que son las estrategias más importantes que cuando uno empieza a aplicar de forma consciente van a haber cambios infinitos, que son lo que yo enseño en mis asesorías personalizadas, que bueno, por ejemplo, el tema de la rutina, el tema de la anticipación, el tema de dar instrucciones de forma eficiente son clave y todo eso está en la clase. La van a tener grabada. Y otra cosa que quería compartir con ustedes antes de oficialmente darles, bueno, la oportunidad de hacer preguntas, es que, bueno, quería que me acompañaran, digamos, en el lanzamiento oficial, si la página que les quiero compartir me lo permite porque se quedó como pegada, eh, en el lanzamiento oficial de mi entrenamiento para padres pro, ¿ok? Mis asesorías son el entrenamiento para padres. El entrenamiento para padres pro es un curso que ya les voy a mostrar de qué se trata. Ok, ya esto reaccionó. Em, que básicamente yo convertí en algo grupal mis asesorías personalizadas, partiendo de, bueno, según lo que me ha enseñado mi experiencia, de que muchas veces los papás creen que necesitamos que la atención siempre sea personalizada, ¿ok? Y aunque sí, es importante, por supuesto, conocer cada caso porque todos los niños son diferentes, a lo largo de todo este tiempo de mi experiencia, yo me di cuenta de algo. Perdón, ya. Yo me di cuenta de algo, que más allá, porque bueno, no existen herramientas infinitas para los infinitos niños, la clave está realmente en que yo como padre, como adulto, entienda esa base científica de dónde, cómo funciona la conducta, por qué pasa eso, que es mucho más sencillo de lo que parece, y que eso de alguna manera es lo que me va a permitir ser, digamos, independiente y no tener que depender, valga la redundancia, del terapeuta, sino que yo voy a tener las estrategias porque entiendo bien la base para intervenir cualquier situación que se me presente durante el desarrollo de mi hijo. Sobre todo, estamos hablando hasta más o menos 7 u 8 años. Entonces, bueno, el entrenamiento para padres pro es para ti, sí. Bueno, tienes niñitos de 12 meses a 7 u 8 años aproximadamente. Si quieres herramientas para criar de forma más consciente, si todo esto que te dije hizo clic contigo, perdón, y quieres aprender más o quieres obviamente desarrollar ya mucho más estos temas. Eh, y bueno, por supuesto, entender las necesidades del desarrollo de tu hijo. Si quieres entender las bases de la conducta, y además ves valor en entenderlo desde la ciencia, porque además yo creo que esto es importante cuando uno entiende esta base científica, todas esas cosas que ves en internet, en las redes sobre la crianza respetuosa, le vas a poder dar sentido, que tenga sentido, valga la redundancia, según tus necesidades y según tu contexto familiar, ¿ok? Y bueno, también si estás en un momento en el que sientes que nada te funciona, que estás en época de luchas de poder, berrinches, etcétera, no, si sientes que no sabes si estás haciendo las cosas bien o si simplemente quieres aprender. Entonces, bueno, si vienen cambios o ya pasaron, mudanza, hermanito nuevo, colegio nuevo, bueno, ya dije que si el niño está pasando por etapas de berrinches, luchas de poder, etcétera, o si simplemente quieres aprender a hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, el training dura 6 semanas, es una sesión de 3 horas cada semana.
todo va a quedar grabado para que lo puedan ver todas las veces que quieran durante aproximadamente un mes. La mayoría de las veces lo dejamos más tiempo. Yo creo que una de las cosas que más me gusta, aparte de que creo que la inversión vale bastante la pena para el tiempo, incluso comparado con mis asesorías personalizadas, que son 2 horas en total y ya. A mí lo que más me gusta de esto es que hay mucho acompañamiento en el sentido de que no vas a estar tú sola conmigo, que por supuesto sé cómo explicarte lo que tienes que hacer, sino que van a estar con muchas mamás y papás que van a estar pasando por exactamente lo mismo que ustedes. Y que no es lo mismo que yo te diga, mira, sí, tienes que hacer la rutina visual, vas a poner un montón de fotitos ahí por todas las cosas que ya expliqué, que muchas veces me pasa, no sé si yo creo que la mayoría de las veces, para ser sincera, que cuando yo hago esto en una asesoría personalizada, y me contactan un tiempito después para hacerme alguna pregunta, les digo, ¿hiciste la rutina? Ay, no, porque no he tenido tiempo, no sé qué. En el entrenamiento para Padres Pro tenemos 6 semanas y lo mejor es que van a ir, o sea, van a poder hacer poquito a poco las diferentes tareas, que no solo lo van a poder hacer poco a poco, sino que las van a poder ver funcionar mientras seguimos aprendiendo, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita hay una promo que quedan las 6 semanas en $200, además lo pueden pagar en 2 partes. Em, Ok, ya, esto se acabó, pensé que venían más páginas. Y yo les voy a compartir, les va a llegar por correo la grabación de la clase y les va a llegar la página web donde pueden ver toda la información, el horario, todo lo que ya vieron de para quién es, qué van a aprender, testimonios de otros papás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empezamos el 19 de marzo. Espero de verdad ver caras familiares que hayan estado acá. Y bueno, ahora les voy a dar chance de hacer preguntas. Sería chévere que las personas que han escrito en el grupo, em, alguien dijo que no estaba presentando, genial. Porfa, confírmenme si vieron algo de todo lo que hablé sobre el entrenamiento para Padres Pro. Solo se vio que ibas a empezar a presentar, porque creo que Ok, cuando le diste a ok. presentar ya se dejó ver. O Se los voy a sea, quedó el mostrar. link congelado. Bueno, perfecto. Se los voy a mostrar rapidito, como ya se los mostré, por si le quieren hacer screenshot. De todas maneras, fue lo que ya les dije. Si es para ti, sí. Em, las razones para hacerlo. Aquí está lo que les comentaba de la inversión, cuándo empieza, etcétera. Ay, perdón. Y bueno, básicamente era eso. Bueno, las personas que preguntaron en el grupo, como para yo, en el chat, para yo no perder tiempo leyendo y que haya como un silencio extraño, pueden intervenir. Si quieren, si saben cómo levantar la manito, levanten la manito. Y si no, bueno, quitan el mute o ponen el grupo de yo quiero hablar y les doy la palabra para que hagan la pregunta em, así, pues, hablando para que sea más dinámico que leer el chat. Bueno, comienzo yo con este caballero que tengo acá. Hola Fabiola, cuéntame. Te cuento, Ale, él es Vito, tiene 4 años. Ok. Hemos pasado por muchas transiciones últimamente. Llegó hermanito hace 6 meses y de ahí para acá ha sido como que una locura las emociones. O sea, locura de literal berrinches, pataletas, como Mira, sea ya que le va, llames perdón, a que se te cortó, por lo menos a mí se me cortó un pedacito. ¿Por qué fue que Ok. han empezado los berrinches? Hace 6 meses llegó su hermanito. No, los berrinches Ok, ya perfecto. estaban, pero estaba como que un poco más controlados. Pero ahorita es por la franela, porque no quiero ir al karate, pero llegó al karate hago todo feliz, porque yo no quiero ir al veranito, o sea, yo estoy en Panamá, ahorita estamos en verano, Ok, porque yo no quiero ir al veranito, pero llega el veranito feliz, todo pintorreteado y me cuenta todo lo que hace. ¿Qué pasó? ¿Qué hablando? Ah, tiene las uñas sucias, ¿viste? Ahorita está llorando porque está cocinando, pero la comida no está lista rápido. ok. Entonces, son detalles, y no te voy a mentir, o sea, trabajo desde casa, tengo al bebé, y lo atiendo a él, y es complicado porque el día a día, estoy hablando, anda con papi, es complicado porque el día a día es llorar, no llorar, llorar, no llorar, llorar, no llorar. Se me ha hecho bastante cuesta arriba todo esto de crianza respetuosa. Claro. Ya perdí el respeto, de verdad, no te voy a mentir, ya le pegué. Y, o sea, obviamente yo me siento súper mal, 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 mal. Y bueno, acá están mis papás ahorita, que se regresan pronto a Venezuela. Y ¿sabes? Es eso de que tienes que pegarle, tienes que hacer las cosas bien. Mira, a ver, aunque no lo creas,
Bueno, obviamente todo eso tiene que ver con los cambios, es completamente normal. De hecho, pasó rápido porque pasa mucho y este dato, o sea, anótenlo porque yo creo que es algo demasiado importante que poca gente sabe. Cuando nace un nuevo hermanito, muchas veces ocurre que al principio el mayor parece estar bien, todo normal aparentemente. Porque, bueno, el chiquito básicamente lo que hace es tomar tetica, dormir y ya, ¿ok? Pero cuando el chiquito empieza a alcanzar nuevos hitos del desarrollo, que empieza a gatear, que empieza a hablar o que lo empiezo a perseguir, cuidado, ay, mira qué lindo, es normal que de repente el mayor explote, ¿ok? Dicho eso, Fabiola, algo que te va a ayudar demasiado y les voy a postear como un videito que tengo sobre eso, como para que no se vayan tan en blanco, la rutina visual. Porque independientemente de que pongamos el ejemplo de que él hace perfecta su rutina y no tienes problema con eso, una de las razones, de mis razones favoritas para empezar a poner en práctica la rutina, tiene que ver con los cambios, ¿ok? Porque, bueno, obviamente en la vida hay muchas cosas que no podemos controlar, pero en esa pequeña burbuja que sí podemos, la rutina de alguna manera es la forma de garantizarle al niño esa sensación de control y de estructura. Entonces, cuando ha habido cambios, esto te puede ayudar demasiado a que él nuevamente sienta ese control y esa estructura y que a ti se te facilite anticiparle ciertas cosas, que los límites estén como más claros y bueno, básicamente que él se sienta en control y bueno, aunque parece loco, pero en verdad ayuda muchísimo a disminuir la frustración y los berrinches en esa etapa de cambios, sobre todo por lo que me dijiste de que ahorita se van los abuelos. Y en el training para Padres Pro hay casi que una sesión entera en la que yo hablo de estrategias de anticipación, cuando hay cambios, se van los abuelos, viene el abuelo, llegó el bebé, cómo lo preparo, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí en el chat les dejamos la página web y les acabo de dejar un post que los puede ayudar bastante a hacer las rutinas. Em, Vale, yo incluso estoy trabajando con alarmas. O sea, sabe que la primera ok, alarma después de llegar es bañarse, arreglarse, no sé qué, comer. La segunda alarma es cuando le puedo ver televisión por una hora. Y después la tercera alarma ya es, ¿sabes? Vamos al karate o es momento de jugar, momento de hacer otras cosas. Pero no me está funcionando ya. O sea, literal, suena la alarma y en lugar de ser como que sí, es verdad, ya me toca la otra cosa, no, es un detonante horrible. ok, y una pregunta, siempre que la alarma suena, ¿tú mantienes tu límite o has llegado a caer en negociaciones de, bueno, un poquito más? No, no, yo le digo, ya sonó, ven a apagarla, si no voy yo y apago, te quito o te meto a bañar o lo que sea que corresponda. Ok. Bueno, yo creo que la rutina te puede ayudar bastante. Obviamente con él hay que trabajar mucho las emociones. También tenemos dos módulos completos. Creo que nunca dije de qué se tratan los módulos. Les voy a contar un poquito. El primer módulo vamos a hablar mucho de la base científica de cómo funciona la conducta, por qué se refuerza, cómo eliminar algunas. Toda la parte que hablé, como que enfocarnos en lo que queremos que el niño aprenda. El segundo módulo, aunque pareciera estar orientado a toddlers, a niñitos de 12 meses a 3 añitos, es el módulo donde hablamos de todas las estrategias prácticas, las rutinas, todas las estrategias de anticipación, cómo lo preparo para los cambios, todos los hacks, la alarma, disminuir el tema de las pantallas, todo eso. Y el tercero y el cuarto son sobre las emociones. El segundo es la parte más práctica. El primero es la parte como más teórica, que hablamos del cerebro y todo eso. Tenemos una sesión con especialistas invitados, que son terapeuta ocupacional, de lenguaje y psicopedagogía, para que aprendan sobre esas áreas y sepan cómo identificar si el niño necesita alguna de esas terapias. Y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que va a ser básicamente las 2 horas o un poco más de simplemente preguntar todo lo que quieran, hablar de su experiencia, etcétera. Que esa yo la suelo hacer 2 veces para hacer una a la hora que la gente de Europa se pueda conectar. Eh, Voy a responder una preguntita que tengo aquí en el chat, que Eli preguntó a qué edad aprenden a regularse 100% de las situaciones. No sé si esto es una mala noticia, pero bueno, hay adultos que todavía no se saben regular. Entonces, básicamente cerca de la adultez, ¿ok? Que, ojo, no quiere decir que vas a tener un adolescente que hace berrinche, para nada. Pero sí, la regulación yo creo que es algo que se madura ya cerca de la adultez, cuando ya como que la adolescencia está saliendo. Por supuesto, con un adolescente tú puedes tener acuerdos, el adolescente no te va a hacer berrinche. Un niño, para responder un poquito, digamos mejor, un niño de 5 6 7 años, ya uno puede empezar a trabajar las emociones dándole estrategias en concreto de, mira, esto me ayuda a calmarme, puedo respirar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Que entonces a lo mejor se va a detonar, pero ya va a ser mucho más capaz de identificar y utilizar esas estrategias.
que eso es una de las cosas que trabajamos en el Training Pro. Em, Mientras alguien más dice, si quiere preguntar, voy a leer otra pregunta que tengo aquí, también de Eli, que dice, cuando mi hija me busca para regularse y yo había explotado mal, le digo que vamos a calmarnos las dos, porque mami también se molestó, etcétera. ¿Está bien eso? Mira, eso está perfecto, porque yo creo que una de las cosas más importantes que uno como adulto tiene que aprender a hacer es corregir. O sea, todos perdemos la paciencia. Si yo le quiero enseñar al niño que todas las emociones están bien, también está bien que yo le diga, mira, me puse bravísimo, eso no debió haber pasado, vamos a calmarnos juntos. O mamá te gritó, o no sé, mamá te dio por la mano, mamá no debería hacer eso, fue sin querer. Eso está perfecto que lo hagamos y yo creo que es parte importante de que el niño realmente entienda sobre las emociones y a canalizarlas y todo eso. Ajá, Kem tiene una pregunta. Sí, ¿No? buenas noches. Primero, gracias por el espacio. Ok, Eh, Me gustaría conocer algunas herramientas. Yo tengo un niño de 3 años ok, que normalmente pega en el colegio, empuja, agrede. Nos ha pasado en casa cuando está molesto y entendemos que es un tema de que no se regula y busca golpear, y eso lo entendemos, pero en el colegio no es como de que está molesto con alguien, sino es como más un impulso de salir, de correr. La maestra nos pide a nosotros más bien estrategias, la maestra nos mandó a psicólogo porque piensa que tiene como una condición porque es demasiado activo, o sea, no para nunca en el colegio, no. Pero ok, la psicóloga nos dice, bueno, que es un niño de 3 años comportándose como un niño de 3 años, entonces estamos como que perfecto. Una sin pregunta. herramientas. Mira, me encanta que Ajá. hayas hecho esa pregunta porque lo tenía por aquí para hablarlo y se me pasó entre tantas cosas. Él, a ver si entendí, él pega de la nada así como porque es demasiado eléctrico y como buscador en ese sentido, o también Sí, o cuando sea, se pone tú bravo. o sea, de las dos formas. O sea, Ok, molesto, pega. Molesto pega, de hecho en estos días literal le partió la nariz al papá de la rabia porque le tenía como contenida las manos y como no podía moverlas, le dio con la cabeza y bueno, la nariz es súper sensible. Pero en el colegio, o sea, nos pasa también que de repente él está jugando y su forma de jugar es como que sale corriendo, no sé, ataque y sale corriendo y empuja. ok. Y claro, tiene como Mira, fuerza ahí y bueno, a tienes, otros niños les puede ahí tienes afectar. dos cositas que están pasando, que por eso a mí la sesión que es completa con otros profesionales me parece súper necesaria. Primero, eso de que pega de la nada, empuja, busca como ese contacto, dependiendo de en qué país estés, porque sé que en Estados Unidos es complicado, yo buscaría evaluarlo por terapia ocupacional, que nunca está de más, ¿ok? Porque puede ser un tema sensorial, como de un tema de búsqueda de estímulos que a veces se confunde con temas conductuales. Eso no quiere decir que sea nada grave, no quiere decir que por eso tenga una condición, pero cuando trabajamos el sistema sensorial es más fácil que el niño se regule. Lo que tú dices que es demasiado eléctrico, que viene, que va, que como que esta necesidad, que a lo mejor él se va a sentar al lado de un amigo y se apoya encima del amigo, o viene y te embiste como un toro. Eso muchas veces tiene que ver con el sistema sensorial, ¿ok? Y se confunde con un tema conductual. Y para responderlo de cuando está molesto, que eso era lo que quería conversar y se me pasó, esto tiene que ver con el error común que les decía de enfocarnos en la conducta y no en la necesidad que hay detrás. Obviamente esta es una conducta que yo como adulto no puedo ignorar, que como adulto nos detona demasiado y que sentimos que no podemos permitir, sobre todo cuando es a otro niño. Entonces, el error más común con el tema de pegar es que el adulto es el que refuerza la conducta o el entorno, ¿ok? Porque el niño pega. Entonces, inmediatamente viene la maestra. Fulanito no se pega, por supuesto. Y viene, o viene el compañerito. Viene el compañerito. Fulanito me pegó, ¿ok? O la maestra auxiliar, epa, que no se pega. Y bueno, básicamente el niño se va desenvolviendo en ese entorno, que eso es lo que espera de él. Entonces, él aprende que esa conducta le funciona para obtener atención o para resolver un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta conducta? Que bueno, sobre todo cuando es a otro niño no la podemos ignorar. Yo, y yo creo que esto es un tema quizás de sentido común, pero a veces son tantas cosas que el sentido común como que sale de nuestro cuerpo. Yo primero consuelo a la víctima, que al fin y al cabo es la víctima, ¿ok? Entonces, y además esto lo interviene una persona a la vez. No es que una maestra va con la víctima y la otra maestra va con el que pega, ¿ok? Entonces, cuando yo consuelo a la víctima, le doy suficiente tiempo a mi respuesta de que mi respuesta no sea la que refuerza la conducta, ¿ok? Porque cuando yo respondo de forma inmediata a una conducta, se va a repetir. Consuelo a la víctima, mira, fulanito, pobrecito, estás bien, sana, sana, ta, ta, ta. Luego voy con el que pegó.
Si él está bravo, válido. Mira, estás bravísimo, ¿verdad? Porque fulanito te quitó el juguete o porque quieres el juguete. Mira, eso está perfecto, está bien, puedes estar bravo, pero recuerda pedir ayuda, dile que te lo dé, dile que es tuyo, llama a la maestra, lo que sea. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Y doy estas opciones por la edad del niño. Primero, bueno, atiendo la necesidad del niño, no refuerzo de forma inmediata la conducta, que es uno de los errores más comunes. Valido si es necesario, porque a veces es pegar por pegar o por llamar la atención. Y lo más importante que voy a hacer es que me estoy enfocando en lo que yo necesito que él aprenda o que se repita, que qué es la forma adecuada de comunicarse. Al final, en realidad, no está de más que yo al final le diga como que acuérdate que no se pega, pero yo les puedo asegurar que el 90 y pico% de los niños saben que no se pega. Lo que no tienen es la capacidad de regularse y lo que necesitan es aprender a comunicarse de forma adecuada. ¿Ok? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí. Y si, por ejemplo, es a mí, por ejemplo, cuando yo llego al colegio a buscarlo, siempre algún niño me dice, él me pegó, él me empujó. Entonces, en ese caso, lo ideal es como que enfocarme yo, no las maestras, porque ya las maestras me van a decir, sí, empujó a fulanito. Entonces, enfocarme yo en el niño que me vino a decir Mira, yo le que él me diría pegó. así como que echa la loca, o sea, como que sin darle mucho, sin profundizar demasiado en el tema, yo le diría, cónchale, qué mal, bueno, dile que eso no te gusta y listo. Ok, ok. Eh, Gracias. buenísimo. ¿Cómo se llama? Ajá. Estoy aquí leyendo el chat, si alguien más quiere preguntar. Alguien preguntó sobre el tema de regular el uso de las pantallas con un preadolescente de 12 años. El training para padres pro es hasta 7 u 8 años, ¿ok? En general, la rutina ayuda muchísimo a, yo le puedo poner la imagen del momento en el que puedo usar la pantalla, obviamente con 12 años exactamente así no te va a funcionar, puedes tener como una especie de cronograma semanal, que no es una rutina visual diaria, sino que tú vas a poner los días de la semana en los que a lo mejor si por ejemplo, el PlayStation es solo los fines de semana, pones el dibujito, no importa que él sepa leer, puedes poner el dibujito y PlayStation los fines de semana y a lo mejor le puedes hacer como un cuadrito, por ejemplo, si son 2 horas al día, le puedes hacer un cuadrito que si son 2 horas al día, cada cuadrito va a significar media hora, lo plastificas y lo que hace es que él tiene la opción de o usar las 2 horas de golpe o usar de media hora en media hora, por ejemplo. Pero bueno, aquí depende de demasiadas cosas, si ha habido algún tipo de control de las pantallas, si has puesto límites sobre este tema y lo hablo sobre todo referente al niño de 12 años. Pero básicamente llegar a un acuerdo creo que te puede ayudar y esta es una edad en la que yo creo que sí está bien, como que tener una especie de intercambio, como que bueno, mira, tú ayudas en estas cosas de la casa y yo te puedo dar tiempo extra de pantalla. No aplica para etapa preescolar, porfa. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, ¿quién más quiere hablar? Mientras voy revisando el chat. Ok. Oriana dice, mis gemelos de 4 años lloran siempre que les coloco el champú a la hora del baño. Les explico que es especial, que no le pique los ojitos, igual no hay manera de calmarlos. Les da muchísima rabia. ¿Qué puedo hacer? Mira, bueno, primero revisar que realmente no haya algo que les esté molestando de eso. Si ha sido siempre, si de repente, si algún otro champú le cayó en los ojitos, por ejemplo, o alguna otra cosa que les haya molestado en los ojos. Y otra cosa que puedes hacer, aparte de anticipar, mira, elige batallas. Obviamente me imagino que no lavas el pelo todos los días. Le puedes explicar que puedes quizás tener alguna especie de, tienen 4 años, sí lo puedes hacer, como un cronograma, así como le expliqué a la persona en las pantallas, como una especie de cuadrito donde se vea la semana, pero demasiado básico que solo tenga un dibujito de qué día sí se lavan el pelo para anticiparles eso. Y aparte los puedes poner que sí con los muñecos, algún muñeco que les guste, mira, vamos a lavarle el pelo al muñeco, ahora se lo lavas tú, les explicas o te buscas como alguna manera de que ellos sepan que están acostados y que el agua va a ser solo desde aquí, o sea, de la frente hacia atrás. A lo mejor decirles que ellos mismos se pongan un poquito. Y bueno, esto tiene que ser un tema de mucha paciencia, ir probando diferentes estrategias hasta que realmente se den cuenta que no le va a caer en los ojos, pues. Em, Voy a seguir viendo el chat de todas maneras, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, todavía tienen chance de intervenir. Ok, aquí
Flor pregunta que, bueno, dice que su bebé duerme con ellos desde que nació y que tiene 23 meses, hace sus siestas en su cuarto, pero de noche dice, mamá, no gusta, vamos al cuarto grande con papá, por supuesto. Él dirá, si mamá y papá duermen acompañados, ¿por qué yo no? ¿Cómo puedo poco a poco irle metiendo en su cerebro que debe dormir en su cuarto? Mira, aquí puedes usar muchísima anticipación, hay cuentos. Voy a sonar repetitiva, pero la rutina ayuda muchísimo. Y mi sugerencia es que vayas decorando su cuarto. Si no lo has he- si lo has he- si ya lo hiciste, a lo mejor compra un cubrecama nuevo, una sábana nueva de algún personaje que le guste muchísimo y vas a ir haciendo aproximaciones sucesivas. Tiene 23 meses, dependiendo de, bueno, sí falta, bueno, debe faltar un mes, digo yo, para que cumpla los 2 años en teoría. Y si tú crees que puedes estar lista para sus 2 añitos, le vas a decir, mira, cuando cumplamos 2 añitos, vamos a dormir solitos en nuestro cuarto. Y lo vas a ir como que motivando con poner ciertas cosas en su cuarto que le llamen la atención. Y vas a hacer poco a poco aproximaciones sucesivas. Te vas a acostar con él, van a leer un cuento en su cuarto, le vas a decir que no lo vas a dejar solo, que tú lo vas a acompañar y ver cómo va fluyendo. Y lo ideal, si él se deja, o sea, si él se mantiene ahí y no, como que no se resiste y permite que te quedes con él mientras leen el cuento y todo, hacen como que toda la rutina en su cuarto, que si se duerme, te vayas. Si él te va a buscar, tú lo vuelves a llevar a su cuarto, te vuelves a quedar con él, no importa que pases la noche ahí si te quedaste dormida. La idea es que vayan haciendo aproximaciones poquito a poco y mucha anticipación. Ok, ¿alguien más quiere preguntar? Igual voy leyendo el chat, que hay otra pregunta por aquí. Ajá, ya he identificado que los cambios detonan mucho a mi bebé, por supuesto. Es de idea muy fija. Cuando algo no es como esperaba, el berrinche puede ser eterno. Parecen cosas tontas, pero no es malcriadez. Realmente es que ya le afecta demasiado el cambio. Ok. Ya hemos hecho lo de la rutina visual y hemos avanzado mucho con respecto a sus emociones. Pero me gustaría trabajar la flexibilidad en el training y temas relacionados. Mira, sí. Estoy revisando mi cerebro en este momento y estoy segurísima que sí. Lo que pasa es que la pregunta está un poco amplia, pero sí, totalmente, porque esto tiene que ver con el manejo de la frustración y la forma como vamos a trabajar las emociones. Entonces sí creo que puede estar directamente relacionado con el tema de flexibilizarse. Uno, aunque suene un poco loco, uno puede anticipar un cambio. O sea, algo que yo hacía con mis niñitos, y digo los niñitos con diagnóstico porque son los que más se les dificultan los cambios. Había mamás a las que yo les recomendaba que tuvieran como una especie de clave visual, em, que significaba que venía un cambio loco. Cuando, por ejemplo, algo en la rutina no iba a suceder como tenía que suceder, o cuando para mí era posible que algo no iba a ser según lo esperado, ¿ok? Si el cambio es repentino, pues nada, eso va a ser un trabajo que se hace de las emociones, validarlo, darle poco estrategias para que se regule. Si tiene menos de 3 añitos, o 3, sí, puede ser. Una estrategia que puede ayudar poco a poco es tratar de como que retirarlo de la situación, ¿ok? Vamos a salir un momento, distraer, cuando son chiquitos funciona muchísimo distraerlo, por ejemplo, con las burbujas. Si no es tan chiquito, bueno, sí, definitivamente es algo que vamos a trabajar en el training. Alguien pregunta, ¿y si se golpea a sí mismo cuando está enojado o con un berrinche? Ok. Esta pregunta es importante porque obviamente es una conducta que genera demasiado estrés porque el niño se puede hacer daño. ¿Ok? Ok, Alejandra, ya te voy a terminar de leer. El que se golpea a sí mismo. Obviamente el error común que cometemos es no te pegues, no te hagas daño, eso no se hace, te vas a hacer daño, lo que sea. Sin querer, miren, yo tuve un niñito autista que no hablaba absolutamente nada y él aprendió que obviamente esto no es todos los casos, también tuve uno que no lo hacía a propósito, era un tema de regulación. Pero el del primer ejemplo aprendió cuando él estaba en el salón de clases y no quería hacer algo, él se empezaba a golpear en la cabeza. Y la maestra lo que hacía era sacarlo del salón para que se calmara. Entonces, cada vez que él no quería hacer algo, se golpeaba en la cabeza. ¿Ok? Entonces, si con mi chiquito pasa que cuando algo no es como él quiere o cuando no quiere algo o lo que sea, se empieza a pegar y yo empiezo que no hagas eso, que no sé qué, va a aprender a hacerlo para llamar mi atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Bueno, dependiendo de lo que esté pasando. Si se está pegando porque quiere algo,
creo que no dijo la edad, pero bueno, cuando son chiquiticos, mira, lo distraigo, ay, mira las burbujas, no sé qué. Si se da un golpecito puntual y no es que se queda pegado dándose, tú agarras, tomas, no sé, si por ejemplo es algo que él quiere, cuando son chiquitos te lo acercas a la cara y le dices, dame, o le agarras la manito, dame y se lo entregas, ¿ok? Así de alguna manera lo ayudas, ok, tiene 3 años, ok. Y bueno, si se comunica de forma esperada para su edad, entonces esta última parte no aplica, esto aplica más para los chiquitos. Con el de 3 años es un poco más sencillo porque puedes como que validar. Tú le dices, mira, estás bravísimo, ¿verdad? Vente, vamos a calmarnos o vamos a salir un momento para distraernos con otra cosa, por ejemplo. Sin enfocarte en que no se pegue, sino te enfocas en lo que le estás sintiendo. Estás muy bravo, ¿verdad? Bueno, vamos a tomarnos un momento para calmarnos. Y ahí puedes intentar, mira las burbujas, mira qué cool cómo van saliendo. Vamos a contar cuántas hay, por ejemplo. ¿Ok? Si se pega mucho, repetidamente, pues como que en un puff, cojín o algo, lo sientas y haces exactamente esto mismo que te estoy diciendo. Pero de manera que tú puedas estar tranquila que no se va a hacer daño. Ok, aquí alguien puso bebé de 12 meses, tira todo al piso, ¿qué hacer? Esto lo expliqué atrás y dependiendo de que sea. Si es una conducta para llamar la atención, yo me hago la loca. Sobre todo si es algo que no se va a dañar, que no se va a romper. Finjo demencia y lo redirijo. Lo llevo. ¿Quieres lanzar? Vente, vamos a lanzar las pelotas. ¿Ok? Si es, por ejemplo, la comida, porque no quiere más, yo voy, le agarro las manitos. Listo. Listo. ¿Ok? Muy bien. Lo bajo de la silla y mira, la comida se cayó, ayúdame a recoger. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con reforzar la forma adecuada de comunicarse. Em, si alguien quiere intervenir, pueden intervenir. Voy a tomar 5 minutos más para responder, ¿ok? Para que no se haga demasiado tarde y demasiado largo. Entonces voy a leer una que está en el chat y cualquier otra persona que quiera intervenir o preguntar con el micrófono abierto, genial. Hablando del tema de dormir en su cuarto. Yo tengo dos, uno de 4 y uno de 1 añito. Les hicimos su cuarto decorado, cada uno con su cama, el mayor ya dormía en su camita y todo bien. Pero luego, cuando cambiamos todo e hicimos el cuarto para ambos, ninguno de los dos quiere dormir en su cuarto y ahora dormimos los cuatro en la cama. O sea, ellos están durmiendo solos y ahora no quieren dormir juntos ellos dos. Ok, creo que eso nunca me lo habían dicho. Yo creo que ahí el procedimiento sería, creo que quizás eso tiene que ver con el tema del cambio. Bueno, al de 4 le puedes preguntar por qué no quiere dormir con su hermanito, a ver si es un tema de que él disfrutaba su espacio. Y bueno, tratar de buscar como lo positivo de compartir el cuarto. Eh, Aplica lo mismo el tema de, ¿cómo se llama? Agregar elementos que los motive, un cubrecama nuevo. Creo que en el caso de ellos, que son dos situaciones que permita que compartan, o sea, si por ejemplo hay un juego que ellos les encanta hacer juntos, como que entiendan que ahora que comparten cuartos juntos pueden hacer eso. Aquí puede ayudar a hacer como una especie de rutina visual, pero sobre el tema de dormir juntos. Eso es una estrategia que se llama historia social, que por supuesto explico con muchísima profundidad y muchos ejemplos en el curso, pero lo que puedes hacer básicamente es agarrar fotos reales de ellos, tomarles varias fotitos en su cuarto, juntos, del cuarto, etcétera, jugando y hacerles como un cuento. Y le vas a decir, mira, este es el cuento de fulanito y fulanito duermen juntos. Y se los muestras, lo utilizas como para anticipar e ir haciendo aproximaciones y seguramente así te va a ir funcionando a que ¿cómo se llama? Que acepten ese cambio. Por supuesto, yo le preguntaría al de 4 por qué no quiere dormir con su hermanito. A ver cómo lo podemos manejar también. Pueden necesitar tirar todos los juguetes y hacer ruido, es decir, puede que no sea por desorden, sino por necesidad. Mira, sí, los niños, sobre todo empezando el toddlerhood, tienen la necesidad, tienen esa necesidad. De repente entran en una etapa en que quieren lanzar todo. Puede ser un tema de curiosidad, un tema de que es interesante el ruido. Atención aquí con si esta conducta se exacerba a pesar de que salga del toddlerhood, ¿ok? Porque puede haber algo sensorial ahí, pero lo que podemos hacer es mucho redirigir. Mi instrucción en positivo, ese lo ponemos en su lugar, vente, vamos a buscar la pelota. Y yo tendría como una cestita de pelotas suavecitas y cada vez que eso pase lo llevaría y lo pongo a lanzar, lanzar, lanzar todo lo que él quiera. Esas pelotitas o peluchitos o algo que le identifique y entienda que eso es lo que puede lanzar.
pero es importante redirigir bastante. Ok, voy a responder las dos últimas y... Ah, no, es una sola y listo. 4 años, sale del colegio a la 1, me lo llevo al trabajo, a las 4 tiene ballet, imposible que haga siesta. Entonces se duerme al salir a las 5, llegamos a la casa a las 6 y para despertarla, bañar, cenar, explota. Mira, por supuesto, porque en realidad los niñitos de 4 años ya no necesitan siesta. Sí puede pasar que algún día ocasional que estén demasiado cansados, se queden dormidos. Yo creo que puedes hacer como una especie de, volvemos al tema de la rutina visual, de anticiparle como, es más, no. O sea, sí, pero me enfocaría también como en tenerle, ya va, déjame recordar en qué momento es que se duerme. Se duerme al salir del ballet. Me imagino que en el carro. Bueno, yo tendría como un kit de actividades sencillas y divertidas que pueda hacer en el carro. Por ejemplo, pintar, plastilina, le puedes poner música que le encante, hacer juegos como para tratar de que no se te duerma en el carro. Si se duerme, bueno, nada, la rutina visual te puede ayudar a que con toda la paciencia tú valides que entiendes que está súper cansada y le muestres que faltan algunas cositas para ya descansar o para jugar o lo que sea. Y eso te va a ayudar a anticiparle, bueno, lo que va a pasar y que a lo mejor fluya mejor con su rutina. Este, bueno, voy a dar chance a una última, que está aquí, que nos quedan todavía 2 minutitos. Tengo un bebé de 3 años y llora demasiado por todo, además grita, trato de calmarlo, me pongo a su nivel y le hablo. No me hace mucho caso, la verdad. El detalle es que mi esposo es neurodiverso y lo abruman los gritos y ha perdido la paciencia. Y no sé cómo sobrellevar esa situación. Los 2 años no fueron tan fuertes como han sido los 3 y para los demás no tengo carácter o no hablo con firmeza. Me frustra muchísimo. Claro, me imagino que, o sea, esa mezcla de cosas es una locura. A ver, yo trataría de no hables, o sea, no hables tanto. Acuérdense de uno de los errores comunes que dije, fue que hablamos demasiado y en una situación tensa es mucho peor. Yo lo que haría es ponerte a tu nivel, mira, estás bravísimo, ¿verdad? Vamos a tomarnos un momento. Te lo llevas, quizás te encierras con él en un lugar más callado de la casa y em, con mucha calma, validarlo de forma muy breve. Como tiene 3 añitos, tratar de distraerlo con algo que tú sepas que es de su agrado y cuando esté un poco más calmado, pues tratar de resolverlo, ¿ok? Y si ya tú sabes que este es un tema que, bueno, tu esposo ¿cómo se llama? Lo detona bastante, probablemente va a ser un tema que la mayoría de las veces vas a tener que intervenir tú. Por supuesto, yo creo que con más razón es importante que él tenga las herramientas, ¿ok? Porque cuando uno entiende todas estas cosas es más fácil mantener la calma. Incluso, ¿sabes? Mira, me abruman los gritos, mira, me pongo un par de tapones y me agacho con el chamo y le digo, mira, yo entiendo que estás bravísimo. Porque bueno, el papá, aunque para él es más difícil, sigue siendo parte importante de la crianza del niño, ¿ok? Y a lo mejor habrá situaciones en las que él necesite que su papá lo ayude también. Bueno, ya por último, alguien que llegó tarde quería saber, no sé si tocaste el tema de la rutina, ok, pero estoy en medio del destete de mi bebé y aunque está haciendo mucho mejor de lo que me imaginé, ahora estamos en una nueva etapa de apego conmigo. No puedo ir al baño, además los berrinches vienen de golpes, con golpes siempre, ok. Sí, mira, ya todo esto lo hablamos, menos lo del destete, es decir, que en la grabación vas a encontrar bastantes estrategias. Y yo lo que haría, mira, distraer. O sea, a esa edad subestimamos demasiado el poder de distraer. Yo sin decir mucho, agarraría las burbujas, ay, gordo, mira las burbujas. Y cuando esté un poquito más calmado, redirigirlo. Y no, esta es una etapa en la que no te enfoques en que no se pega, eso no se hace, no sé qué, sino enfócate en lo que necesita. Si es que quiere algo, tú empiezas. Dame, por ejemplo. Si a lo mejor es algo que no puede, lo distraes y rediriges a lo que sí. Y bueno, nada, nuevamente les doy las gracias por conectarse. No olvides con la respuesta y qué opinas si valdría la pena evaluar porque la detonación con esos cambios. Ah, ya va, perdón. Déjeme responderle rapidito a Alejandra. Todos los niños pueden necesitar, me perdí. ¿Qué es lo que no puedo olvidar? No me olvides con la respuesta y qué opinas si valdría la pena evaluar. Ah, ¿por qué la detonación con esos cambios?
Mira, sí, o sea, si estás en un país que hacer una evaluación no es tan difícil, porque entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, es complicadísimo. Sí, la verdad es que nunca está de más una evaluación para entender por qué tanta rigidez de pensamiento, ¿ok? Bueno, si estás en Venezuela, maravilloso. O sea, para mí esto nunca está de más. Además, nos ayuda bastante a conocer como que dónde estamos parados, cuáles son las necesidades del niño, etcétera. Bueno, nada, entonces le doy nuevamente las gracias por conectarse. Espero ver caras conocidas en el training para Padres Pro. De verdad, les puedo decir que les va a cambiar la vida. Sobre todo porque obviamente esto es demasiada información y a lo mejor salieron así como con el cerebro explotado, pero creo que la bondad que tiene esas 6 semanas es que es mucho tiempo de acompañamiento y que además tenemos mucho espacio y mucho tiempo para elaborar mejor estos temas y no solo eso, sino que es muy personalizable. Siempre hay oportunidad de hacer preguntas, siempre hay oportunidad de que los papás hablen de sus casos, entonces de verdad están invitados porque sé que les va a gustar muchísimo. Así que nada, buenas noches. Van a recibir Ya. la Hola, grabación y me bueno, estaba gracias diciendo nuevamente por conectarse. para que termine de comer. Gracias, Ale.